Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Esta semana nos toca en Ven Sígueme, Doctrina y Convenios del 115 al 120. Semana muy difícil para el profeta José Smith. Él estaba muy preocupado cómo resolver los problemas que estaban en Missouri, la persecución de los santos que fueron echados de sus casas, de sus tierras, y en Kirtland. En Kirtland con la pérdida del banco que causó muchos problemas económicos y muchos de los hermanos que eran amigos y confiables de José Smith se fueron apartando. Se lo conoce como la apostasía. Y yo tengo algo aquí, puedo leerle. Dice, durante los últimos meses de 1837, la apostasía empezó a afectar a la iglesia en Kirtland, Ohio. Muchos santos de los últimos días se sentían desilusionados por las enormes pérdidas financieras como resultado del colapso de la Sociedad de Seguridad de Kirtland y empezaron a rechazar el liderazgo temporal y espiritual del profeta. Entre los disidentes del quórum se encontraban, entre los disidentes se encontraban varios miembros del quórum de los 12 y de los 70, así como los tres testigos de las planchas del Libro de Mormón. En enero de 1838, como resultado de esa apostasía generalizada y ante las amenazas de violencia, José Smith y Sidney Rigdon recibieron la instrucción divina de abandonar sus labores en Kirtland y huir a Far West, Missouri. A pesar de que la revelación indicó que las labores de José estaban terminadas en este lugar, salir de Kirtland significaba abandonar no solo sus hogares, sino la estaca más grande y el primer y único templo de la iglesia. Sin embargo, se exhortó a José y a Sidney a levantarse e ir a una tierra que yo le mostraré. Sí, una tierra que fluye leche y miel. Y esto fue real. Cuando José Smith y Riddle llegaron al lugar que ellos le llamaron Far West. Se conocía ese lugar como Spring Hill y otros nombres, pero cuando los santos llegaron ahí, ellos le pusieron el nombre de Far West. Y vamos a pasar directamente a, a la sección 115, donde José Smith recibe esta revelación. eh, Se dirige a los oficiales de la iglesia. Los oficiales de la iglesia eran José Smith, hijo, Sidney Rigdon y Hiram Smith, Edward Partridge. Y también nombra en el versículo 3, dice, y también a mis siervos fieles del sumo consejo de mi iglesia en Sión, porque así se llamará, y a todos los élderes y pueblos de mi iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, esparcido por todo el mundo. Y aquí el Señor en este versículo hace un gran llamado a lo, ¿cómo se llamará a la iglesia? Tengo algo aquí para compartir con ustedes. Am, Esto lo saqué en recursos históricos de la iglesia. Dice, en ese tiempo se llamaba la Iglesia de Cristo. Esto fue entre los años 1829 y 1834. Incluso antes de que se organizara la iglesia, Oliver Cowdery siguió el precedente que se sienta en el Libro de Mormón al proponer la Iglesia de Cristo como nombre para la iglesia. El día en que se organizó la iglesia, José Smith fue llamado por revelación como elder de esta Iglesia de Cristo. De allí en adelante, las primeras revelaciones se refirieron a la iglesia en repetidas ocasiones como la Iglesia de Cristo y a sus miembros como santos.
Entre los años 1834 y 1838, algunas iglesias congregacionales de Nueva Inglaterra se autodenominaban con ese nombre, o sea, como la Iglesia de Cristo. Y quienes profesaban ser cristianos en ocasiones se referían a sí mismos de modo colectivo como la Iglesia de Cristo. A fin de ayudar a los santos a distinguirse de otros cristianos, los élderes, en una conferencia en Kirtland, Ohio, votaron el 3 de mayo de 1834 a favor de que se cambiara el nombre de la iglesia a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. En 1838, incluso después de ese cambio, los miembros de la iglesia de vez en cuando utilizaban el nombre anterior o cambiaban el nombre antiguo con el nuevo en una forma híbrida, la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días. Poco después de que los Santos de los Últimos Días se establecieran en Far West, Missouri, una revelación integró los dos últimos anteriores en un nombre nuevo, porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese nombre ha sido el nombre oficial de la iglesia hasta hoy día. Y así fue, en ese tiempo se la conocía con ese nombre, por eso podemos ver en el templo de Kirtland, en la parte alta del templo, que lleva ese nombre. Dice, la casa del Señor, construida por la iglesia de los últimos días, de los santos de los últimos días. Así se lo conoce y así estaba en ese tiempo. Y vamos a leer el versículo siguiente, el versículo 4, que la aclara bien. Dice, porque así se llamará mi iglesia. Ahí está hablando Jesucristo. Él dice, mi iglesia, ¿no? Es la iglesia de Él. eh, en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y esto llamó mucho la atención porque continuaron más o menos con las mismas ideas, los mismos nombres, pero no fue hasta mucho más tarde. Por asignación de la primera presidencia en 1921, James E. Talmage preparó una nueva edición de Doctrina y Convenios, y al transcribir el nombre en la sección 115, Talmage puso la, el artículo la, en inglés el de, con mayúscula en medio del versículo, porque se la conocía con la letra minúscula. Estaba escrito con minúscula. Aquí ven al lado la foto que ahora tenemos nosotros, está con mayúscula de Church of Jesus Christ, con minúscula of, con mayúscula letra, dash, guión, Day Saints, con mayúscula. Dice, apartándose de la forma que aparecía en los tomos de la historia de la Iglesia, que utilizó como texto fuente. En 1957, durante una reunión de finanzas, J. Reuben Clark Jr., segundo consejero de la primera presidencia, indagó en cuanto a la forma legal del nombre y la respuesta que recibió fue que otros líderes asumían que la edición de Doctrina y Convenios de 1921, que fue la que hizo el elder Talmage, establecía la norma de que así se iba a tratar el nombre de la iglesia. No fue hasta en 2001 la primera presidencia reiteró la importancia de utilizar el nombre revelado de la iglesia como parte de la responsabilidad que tenemos de proclamar el nombre del Salvador por todo el mundo. En el año 2018, el presidente Russell M. Nelson hizo una revisión del uso y la forma del nombre en todas las organizaciones y los departamentos de la Iglesia e invitó a los santos de los últimos días y al público en general
a recordar el nombre correcto al referirse a la iglesia y a sus miembros. Esto fue un cambio grandísimo que ocurrió en el 2018. Yo salí en el año 1984 a mi misión. Y como ven, llevaba el nombre como la conocíamos bueno, no sé si lo van a poder ver, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero actualmente eh, se lo ve con la palabra Jesucristo en grande. ¿Para qué? Para mostrar la forma correcta de quién es la iglesia, quién pertenece a la iglesia. Y para recordar ese momento, yo tengo algo aquí que quisiera compartir con ustedes. Fue en el tiempo cuando recién comenzaba el presidente Nelson como profeta. Em, Permítame, así podamos, así podemos compartir y podemos entender un poquito mejor eh, qué pasó ese momento. Hoy me siento obligado a analizar con ustedes un asunto de gran importancia. Hace unas semanas publiqué una declaración concerniente a la forma correcta de referirnos al nombre de la Iglesia. Lo hice porque el Señor me indicó la importancia del nombre que Él ha decretado para su Iglesia, a saber, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Como es de esperar, las reacciones a esa declaración y a la revisión hecha a la guía de estilo han sido diversas. Muchos miembros corrigieron de inmediato el nombre de la iglesia en sus blogs y páginas de las redes sociales. Otros se preguntaron por qué. Con todo lo que sucede en el mundo era necesario poner énfasis en algo tan intrascendente. Y algunos hasta dijeron que no podría hacerse, así que ¿para qué intentarlo siquiera? Permítanme explicar por qué nos interesa tanto este asunto. Pero primero quisiera declarar lo que este esfuerzo no implica. No es un cambio de nombre, no es un cambio de marca comercial, no es algo cosmético, no es un capricho y no es intrascendente. Sí, es una corrección. Es el mandamiento del Señor. José Smith no dio nombre a la iglesia que se restauró mediante él, ni tampoco lo hizo Mormón. Fue el Salvador mismo quien dijo, porque así se llamará a mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahí nos recordó el profeta cómo se tenía que llamar la iglesia. Muchos lo tomaron por eso, tuvo que aclarar él que no era para algo cosmético, algo que tenía que ver con la estructura de los negocios, sino que era un cambio porque el Señor Jesucristo así lo requería y así tenía que ser. Vamos a seguir leyendo los versículos 5 y 6. Dice, de cierto os digo a todos, levantaos y brillad para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones. A pesar de todos los problemas que estaban pasando, el Señor quería ponerle en la mente y en el corazón de José Smith y de los líderes que lo más importante en estos momentos como ahora es importantísimo, es la prédica del Evangelio, es llevar a todas las naciones el Evangelio, de que ellos sepan
que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada nuevamente en la tierra. Y para Jesucristo era muy importante. Eh, vamos a ver, vamos a tocar algunos puntos de cuál es la verdadera importancia que el Señor le da a todo esto, ¿no? Y dice en el 6 a fin de que el recogimiento, ¿dónde va a ser el recogimiento? Acá nombra dos cosas. Dice, el fin del recogimiento en la tierra de Sión y en sus estacas. ¿Se acuerda que había llamado la tierra de Sión allá en Independence? Ahora es aquí, en esta parte del oeste de Missouri. Le llamo también la tierra de Sión. Eh, y dice, ¿para qué van la tierra de Sión y las estacas? ¿Para qué? Dice, para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. El Señor ya le estaba haciendo saber que esto no va a parar. La maldad de los hombres, la ira de los hombres, la destrucción, el deseo de destruir y de perseguir a los santos de la iglesia de Jesucristo va a ser continua, no va a parar. Eh, para recordar también, en el verano de 1836, la iglesia compra tierra al norte de Missouri, que es esta parte, yo dije el oeste, perdón, al norte de Missouri, que la llamó, la iglesia le puso el nombre Far West, que aún se continúa con ese nombre, ¿no? Far West. Y en diciembre del año 1836, la legislatura de Missouri crea el condado que le puso el nombre de Caldwell exclusivamente para la iglesia. Creó ese condado, le puso el nombre de Caldwell para que los miembros de la iglesia se establecieran ahí. Y esto me hizo recordar un poco al libro de Mormón, al pueblo de Senif. No sé si ustedes se acuerdan del pueblo de Senif. Esto lo pueden encontrar en Mosía capítulo 9. Eh, Me hizo recordar el deseo que tenían ellos de tener su pueblo, tener sus tierras. Y los lamanitas le dijeron, oh, no hay ningún problema, vayan ahí, ocúpenlo ahí, ahí van a estar. Pero cuando vieron los lamanitas que el pueblo de Senif estaba progresando, estaban teniendo lindas casas, lindos terrenos, lindos campos con animales, empezaron a tener el deseo de robarle, de quitarle todas las cosas. Y aquí voy a tocar este punto en un ratito nomás. Para esto fue yo pienso que también lo hicieron con la misma idea que los lamanitas le hicieron a Senif. Y vamos a seguir leyendo un poco más. Em, Vamos a leer el versículo 8, que el Señor nuevamente le manda a ellos. Está bien, han perdido sus casas, han perdido su terreno, pero no se preocupen, no se preocupen, le dice en el versículo 8. Por tanto, os mando edificarme una casa para el recogimiento de mi santo, a fin de que me adoren. El Señor nuevamente le llama. Está bien, olviden todo lo que pasó, vamos a comenzar de nuevo y vamos a edificar otra vez una casa aquí. Van a tener un templo en este lugar. En el versículo 13, de cierto os digo, no contraigan más deudas. Nuevamente el Señor, él vio que esto había causado graves problemas a los miembros de la iglesia y igualmente al profeta el tener deudas. Actualmente es lo mismo con nosotros. El tener deudas acarrea muchísimos problemas. Matrimonios se disuelven, hijos se apartan de las casas, todo por las deudas.
debemos hacer todo lo posible para no tener deudas. Tiene que haber un momento en nuestras vidas que digamos, compro si tengo dinero. Eh, si necesito algo urgente, lo voy a comprar o lo voy a tener, pero debo pagarlo rápidamente. Pero lo mejor es comprar si tenemos el dinero. Si no, no comprar, no meternos en deudas. Y quiero terminar con el versículo 19, porque este es otro llamado de atención del Señor a los santos, recordándole a ellos quién es José Smith, qué es lo que está haciendo José Smith ahí, para qué fue llamado. Dice, pues he aquí, estaré con él y lo santificaré delante del pueblo, porque a él he dado las llaves de este reino y ministerio. No quieren que se pongan a pensar porque hubo graves problemas a tener Oliver Cowdery está como presidente en la parte de Missouri y, y José Smith como presidente en Kirtland. Hubo graves problemas que muchos dijeron, ¿por qué si es presidente? Bueno, lo saquemos a José Smith y lo dejemos a Oliver Cowdery. De esta forma el Señor les recuerda quién tiene las llaves de este reino aquí en la tierra. Vamos a pasar a la sección 116. Es bien cortita. También esta sección también le trae a los santos recuerdo de lo que nosotros también le hemos leído en la sección 107 y también la sección 78. En esa sección, Jesucristo le habla acerca de Adán Odin Amán, le habla acerca de Adán, le habló acerca de que ahí Adán se reunió con todos sus hijos, les dio una bendición a todos, Jesucristo se le apareció, lo sostuvo a él porque estaba muy viejito, tal vez enfermo ya, a punto de morir, y fueron momentos muy tristes, pueden leerlos ustedes en Doctrina y Convenios 107 a partir del versículo 53 y Doctrina y Convenios 78 a partir del versículo 15 para tener un poquito más de lo que se está hablando aquí. Em, Antes de leerlo voy a compartir con ustedes algo referente a esto, cómo sucedió, cómo encontraron este lugar. Dice, si bien la abundancia natural de la tierra en el condado de Davis proveía de lo necesario para las necesidades temporales de los santos que se congregaban, la revelación también los había dirigido a un lugar de gran importancia espiritual. Mientras José, Sidney y George Robinson buscaban un lugar para establecer una comunidad para asentarse cerca del Río Grande, llegaron a un prominente montículo llamado Spring Hill. En ese viaje, José recibió la revelación que hoy se conoce como Doctrina y Convenio 116, que dice donde se describe esa región como Adán Ondi Amán, porque dijo él es el lugar donde vendrá Adán a visitar a su pueblo o donde se sentará el anciano de día, como lo declaró Daniel el profeta. Doctrina y Convenio que lo vamos a leer, que es un solo versículo solamente. En este lugar, em, José Smith le llamó así Adán o Diamán, que es el lenguaje adánico que la conocimos. Lo que significa es el lugar o la tierra, eh, el lugar o la tierra de Dios, donde Adán moró o donde Adán vivió. Eso es lo que significa en el antiguo idioma adámico. Em,
También quería compartir con ustedes ese relato que lo van a encontrar ustedes cuando lo vean, vayan a Doctrina y Convenios 107. Dice, esto lo encuentran en Revelación en Contexto. La nueva revelación en cuanto a Adán Ondi Amam otorgaba una función significativa a Adán en los acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Al comentar sobre la visión que tuvo Daniel del anciano de día, en ese tiempo los cristianos llamaban ancianos de día, lo llamaban a Dios. Pero José Smith trajo esta nueva revelación que anciano de día es Adán. José Smith explicó más tarde que todos los que han tenido las llaves deben presentarse ante él, o sea, ante Adán, en este gran concilio. El Hijo del Hombre, que es Jesucristo, se encuentra ante él y allí le son dados gloria y dominio. A Adán entrega su mayordomía a Cristo, lo que le fue entregado a él, como poseer las llaves del universo, pero conserva su posición como cabeza de la familia humana. O sea que en este gran concilio se van a presentar a Adán, se van a presentar todo lo que poseyeron llaves a través de los tiempos y de las dispensaciones de los tiempos. Todos se van a presentar ante Adán, le van a entregar las llaves a Adán y luego Adán va a pasarle todo esto a Jesucristo. Pero él va a seguir estando a la cabeza de la familia humana. Esto es lo que está en esta sección 116. Es cortita, pero encierra muchísima información. Ahora vamos a pasar a la sección 117, que dice una revelación de José Smith, que fue ahí en Far West, concerniente a los deberes inmediatos de William Mark, Newell Whitney y Oliver Granger. Bueno, conocemos la historia de William Mark y de Newell Whitney, pero ¿quién es este Oliver Granger? Oliver Granger nació en Phelps, Nueva York. Se casó con Lydia Dibley en 1813. En 1827 quedó parcialmente ciego. Fue bautizado en la iglesia por los hermanos Young, que era Brigham y Joseph Young. Entre los años, se calcula que él se bautizó entre los años 1832 y 1833, no hay una fecha exacta. Luego se mudó a Kirtland alrededor del año 1833 y 1836, tampoco no hay mucha información al respecto. Sirvió una misión al este de los Estados Unidos. En 1836 fue ordenado sumo sacerdote y sirvió una misión en Nueva York. En 1838 se le asignó resolver los asuntos financieros de José Smith. En 1838 viajó a Far West, Missouri, para consultar sobre los problemas financieros de la iglesia también, y recibe esta revelación que vamos a leerlo ahora en la sección 117, que le dice que regresara a Kirtland y también desempeñó como representante de la iglesia para asegurar tierras en el condado de Lee, en Iowa. En 1839 fue nombrado a presidir la iglesia en Kirtland, donde murió en 1841. En esta sección se encontramos varias cositas bastante interesantes. No sé si podremos tener tiempo de leerlas todas. Este es para William Mark, Newell Whitney y también Oliver Granger. En el versículo 4 le dice, arrepiéntense de todos sus pecados y de todos sus deseos codiciosos delante de mí, dice el Señor. Pues, ¿qué son los bienes para mí? Dice el Señor. William Mack y Newell Whitney se habían quedado en Kirtland para atender las ventas de los terrenos de todos los santos que se estaban yendo para Far West.
y parece que, de acuerdo a algunos hermanos, pensaban que William Mack y Neville Whitney era una persona que tenía mucho dinero. Él era muy buen negociante. Pensaban que estaban haciendo dinero con los negocios de ellos. Algunos piensan, por ejemplo, que decían, quiero vender mis terrenos por $200 y Neuerwin lo vendí con William Mack, lo vendían por un poquito más y se quedaban ellos con la ganancia. Eso es lo que tal vez algunos pensaban. No hay nada escrito, no hay nada, no hay ninguna forma, solamente tenemos estos versículos que el Señor los reprende a ellos para que no caigan en este pecado de querer obtener ganancia de las cosas que los santos estaban dejando. Por eso le dice que se arrepienten. Y el Señor le dice, ¿qué son los bienes para mí? En esto quería recordarle a ustedes que para el Señor los bienes y las cosas materiales que nosotros consideramos de mucho valor y que peleamos por ello a veces, para el Señor no tienen ningún valor. Para el Señor no vale nada, nada, nada de esto. El oro, la plata, los diamantes, el dinero, para el Señor esto no es nada. Para el Señor, en una forma de decir, es como una basura. No tiene nada para el Señor. Para el Señor los más valiosos somos nosotros, sus hijos. Y yo creo que si nos ponemos a ver cuáles las cosas más valiosa que tenemos en nuestro hogar, aquellos que son padres, dirían los hijos. Las casas se pueden perder, el trabajo se puede perder, pero perder un hijo o una hija es lo más doloroso y lo más horrible que puede pasar. Y esto es para Dios lo mismo. Nosotros somos las joyas para Él, lo hemos visto en algunos versículos que nos llama joya. Nosotros somos la obra maravillosa de Él en estos tiempos. Todos, todos los hijos e hijas de Dios, todos los habitantes de esta tierra, somos hijos e hijas de Dios. Em, y sí, ya lo vamos a leer hasta el versículo 7. Y dice, entréguense las propiedades de Kelam para liquidar las deudas. El Señor le dice claramente, entreguen esa propiedad, li- eh, liquídenla rápido para pagar las deudas. Muchos estaban hablando de que se estaba cambiando el nombre de la iglesia porque querían evitar pagar las deudas, no había nada que lo pueda demandar. Y aquí vemos que esto no es verdad. El cambio de nombre de la iglesia no tiene nada que ver con evitar las deudas. Tanto José Smith como Jesucristo mismo quería que las deudas fueran pagadas. Y aquí le llama la atención, le habla fuertemente. Si lo podemos leer este versículo bien, es así. Entréguese las propiedades de Quilan para liquidar las deudas, dice el Señor. Entregadlas, dice Él. Y lo que quede, permanezca en vuestras manos. Pero tiene que entregarla. Ya dejen eso. Vengan para aquí rápidamente. Y el Señor le dice, ¿por qué esas cosas no le interesa a él? Le dice, pues, ¿no tengo yo las aves de los cielos y también los peces del mar y las bestias de las montañas? ¿No he hecho yo la tierra? ¿No dirijo los destinos de todos los ejércitos de las naciones de la tierra? Por tanto, ¿no haré yo que los yermos retoñen, florezcan y produzcan en abundancia? Él le dio, Él creó todas estas cosas. Él puede hacer de tierra seca una tierra fructífera. Él puede hacer grandes, grandes cosas. En el versículo 8, aquí podemos ver algunas cositas también muy interesantes. Dice, ¿no hay suficiente lugar en las colinas de Adán Ondiamán y en los llanos de Olaja Shinajea?
o sea, la tierra donde moró Adán, para que tengáis que codiciar lo que no es más que una gota. El Señor estaba viendo que estos hermanos estaban empezando a tener deseos de codiciar, de ganar algo más de lo que tenían que hacer. El Señor les llama la atención. No sean codiciosos. Y esto es para todos también. Lo peor que hay es la codicia. ¿Por qué? Porque empezamos a valorar cosas que, en cierta forma, cuando morimos, esas cosas ya no tienen el mismo valor, ya no nos sirven. Por eso lo más importante dice, y al último dice, y despreciar las cosas más importantes. Despreciar puede ser también descuidar las cosas más importantes, ignorar las cosas más importantes. A veces por querer tener más dinero empezamos a descuidar o ignorar o peor, despreciar las cosas espirituales, las cosas que son de más valor para el alma. Y esto es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. En el versículo 11 dice, le llama la atención a Newell Whitney que en cierta forma él tenía un negocio que producía bastante dinero, él estaba en muy buena posición, y le dice, avergüéncese mi siervo Newell Whitney de la banda de Nicolaita y de todas sus abominaciones secretas, así como toda su pequeñez de alma delante de mí. O sea que todos aquellos que buscan las cosas materiales, las cosas temporales, para el Señor nosotros estamos teniendo un espíritu muy pequeño. El alma, o sea, es el cuerpo y el espíritu unidos. Em, para el Señor es como disminuir en nuestra calidad de lo que nosotros podemos llegar a ser. Nosotros tenemos la capacidad de llegar a ser dioses. Y al actuar de esta forma, deseos materiales, deseos inmorales o cualquier otro tipo de deseos terrenales o carnales, disminuye nuestra capacidad espiritual. Dice después, dice el Señor, y suba, le dice a Nigel Winnie y a los demás, suban a la tierra de Adán o Diamán y sea obispo para mi pueblo, no de nombre, sino de hecho. Que venga, que no solamente él diga yo soy obispo y no haga nada, ¿no? Que muestre realmente que es un obispo. Y le hicieron caso, llegó el mensaje, ellos se volvieron, vinieron y cumplieron su trabajo. Aquí en el versículo 13 eh, dice, por tanto, luche seriamente por la redención de la primera presidencia de mi iglesia, dice el Señor, y cuando caiga, se levantará nuevamente, porque su sacrificio será más sagrado para mí de que, de, para mí que sus ganancias, dice el Señor. Y aquí le vuelve a recordar nuevamente que ellos son lo más importante, no las ganancias, no las cosas materiales o temporales. Y yo tengo aquí algo que quería compartir con ustedes. Esto lo pueden encontrar en Doctrina y Convenio, en Ben Sigme. Dice, además de ser expulsados de Independence, el lugar central de Sion, los santos también habían tenido que huir de Kirtland y dejar su amado templo. Después, después de solo 2 años, y esta vez no eran solo los enemigos de fuera de la iglesia quienes causaban problemas. Muchos miembros prominentes se habían puesto en contra de José Smith, incluso 4 miembros del quórum de los 12 apóstoles. En lugar de centrarse en lo que habían perdido, los fieles siguieron edificando Sion, esta vez en Far West, e hicieron planes para construir un nuevo templo. Se llamó a 4 apóstoles nuevos,
Ellos comprendían que llevar a cabo la obra de Dios no quiere decir que nunca caemos, más bien significa que nos levantamos nuevamente. Y aunque tendremos que hacer sacrificios, tales sacrificios serán sagrados para Dios, incluso más sagrados que nuestras ganancias. Esto es lo que el Señor quería comunicarle a la mente tanto de José Smith como de todos los miembros. Lo más importante son lo cómo nosotros sacrificamos para la obra, para este reino de Dios establecido por última vez en la tierra. No le importa las ganancias, no le importan nuestros títulos, nuestros diplomas, ni cuántas casas tengo, ni cuántos autos tengo. Para Él lo más importante es lo que nosotros somos, como espíritu que tenemos dentro de este cuerpo, cuánto nosotros damos valor a las cosas sagradas. No importa si nos caemos, lo más importante para el Señor es si nos levantamos. Y si nos levantamos, ¿cómo nos levantamos? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué esperanza? ¿Con qué gozo nos levantamos? Por eso la fe en Jesucristo requiere dos cosas importantísimas, que es la confianza en Jesucristo y el sacrificio para la obra. Si nosotros no nos sacrificamos, es muy difícil que podamos comprender la fe y la confianza en Jesucristo. Va a ser muy difícil. Por eso Jesucristo valora muchísimo el sacrificio que nosotros le ponemos. Y también le habla acerca de aquellos que se cayeron, también por muchos miembros que se alejaron de la iglesia. Ellos también se cayeron por buscar las cosas materiales de este mundo. Actualmente tenemos muchos miembros también que abandonan esta carrera, se apartan de la iglesia por las cosas de este mundo. Ellos pensaron que al ser miembros de la iglesia iban a ser bendecidos con grandes trabajos, grandes casas, terrenos, autos, cosas de oro y diamante, y se dieron cuenta que no es así, porque esas no son las cosas que Dios valora. Es importante que nosotros podamos comprender que para Dios lo más importante somos nosotros. Y nosotros como eh, poseedores de la verdad, de saber que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada en la tierra, para nosotros las cosas de mayor valor tienen que ser las almas de los hombres. Por eso Jesucristo, a pesar de todos los problemas, dificultades, destrucción y muerte que estaban causando los enemigos de la iglesia, los enemigos de Jesucristo, Él seguía, sigan predicando el Evangelio, sigan adelante, sigan sacrificándose. También hay una parte de un versículo que en el versículo 15 también es muy interesante. Dice, por consiguiente, ningún hombre menosprecia a mi siervo Oliver Granger. Em, Tal vez hubo muchas cosas que se le asignó, no la pudo cumplir tal vez. Recuerden que él había quedado parcialmente ciego, tal vez no podía cumplir con las tareas correctamente y fracasaba muchas veces, pero él continuaba y seguía adelante. Y esto también es algo que a nosotros nos debe interesar mucho. Em, no debemos menospreciar a las personas que por algún motivo fallan en la iglesia. Debemos estar con nuestro corazón, nuestro pensamiento, esperando el día que ellos puedan volver, porque muchos van a volver. El Señor prometió eso en los capítulos anteriores. A ver, si me acuerdo, en los capítulos que hemos leído anteriormente, era el versículo 13 de la sección 112, dice, y después de sus tentaciones,
y de mucha tribulación. He aquí yo el Señor los buscaré, y si no se obstinan sus corazones, ni endurecen su cerviz en contra de mí, serán convertidos y yo los sanaré. Y esto es verdad, esto sucedió. Muchos se alejaron de la iglesia, pero volvieron. Cuando se humillaron, se dieron cuenta de los grandes errores. Ellos volvieron humildemente. Hay muchos, conocemos la historia de muchos de ellos que volvieron. Y hay otros que murieron antes de poder volver, pero sus descendientes continuaron firmes en la iglesia. Y esto es lo bello del Evangelio. Bien, ahora vamos a pasar a la sección 118. Eh, Antes de esto quería compartir un resumen de esta sección 118. Dice, durante el verano de 1838, mientras el profeta José Smith preparaba a los miembros del quórum de los 12 apóstoles para servir una misión en otras naciones y se esforzaban por cubrir las vacantes en el quórum, oró para que el Señor revelara su voluntad concerniente a los 12 apóstoles. En respuesta a su oración, José Smith recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 118, en la que el Señor llamó a 4 nuevos apóstoles e instruyó a los miembros del quórum sobre sus misiones en el extranjero. Esto es lo que sucedió en esta sección. Vamos a leer algunos versículos solamente. Em, Esto fue en el versículo 1, que es para reemplazar a los que han caído. El comienzo del Señor así, que esta es la idea, pero en el versículo 3 dice, continúen predicando los otros desde esa hora, y así, y si lo hacen con corazones sumisos, con mansedumbre, humildad y longanimidad, yo el Señor les prometo abastecer a su familia, y serán abiertas una puerta eficaz desde ahora en adelante. Esto era lo que el Señor quería comunicarle a ellos, que sigan predicando, que no tengan miedo a las amenazas, las destrucciones inminentes que viene. El Señor se va a encargar de su familia. Tal vez se encarguen aquí que sean salvos aquí en la tierra, o se va a encargar si por algún motivo tienen que volver, mueren y tienen que partir de aquí, van a tener un lugar escogido al lado de nuestro Padre Celestial, su familia y todos ellos. Sé que no es fácil entenderlo, podemos comprender que esto es lo que Dios nos quiere comunicar, pero al estar aquí con este cuerpo terrenal, aquí en la tierra, se nos hace muy difícil poder comprender de esta forma, ver el Evangelio de esta forma. Y le dice cómo tienen que enseñar el Evangelio, a pesar de toda la violencia que hay en contra de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Le dice, prediquen con corazones sumisos, con mansedumbre, humildad y longanimidad. Y esto es lo que más deseaba el Señor, ¿no? Y llamó a 4, en el versículo 6 dice, nombre sea mi siervo John Taylor, John Page, además a mi siervo Wilford Woodruff y también a Wheeler Richard, que son los que van a reemplazar a los que han caído. Y ahí hay dos que fueron llamados, que lo conocemos en la iglesia, John Taylor, Wilbur Woodruff, que llegaron a ser los profetas en su tiempo. Llegaron a ser profetas. Am, y ahora vamos a pasar a la sección 119. Eh, Antes quería compartir la introducción de esta 119. Que fue sacado del principio del Evangelio. Dice, las bendiciones que se nos han prometido
son tanto materiales como espirituales. Si damos de buena voluntad, nuestro Padre Celestial proporcionará lo necesario para satisfacer nuestras necesidades diarias de comida, ropa y alojamiento. Dirigiéndose a los santos de los últimos días de Filipinas, el presidente Gordon B. Hinckley dijo: si las personas aceptan el Evangelio y viven de acuerdo con sus principios, pagan su diezmo y ofrenda, no importa cuán mínimo sea, el Señor cumplirá con ellos su antigua promesa, y tendrán arroz en sus platos, abrigo en sus espaldas, refugio sobre su cabeza. Yo no veo otra solución. Ellos necesitan un poder mayor que cualquier otro poder terrenal que los levante y ayude. También esto fue por el- el presidente Herbert J. Grant, que dijo: el Señor también nos ayudará a progresar en el conocimiento de Dios y en testimonio y en poder para vivir de acuerdo con el Evangelio e inspirar a nuestra familia a hacer lo mismo. Es que, ¿de qué estamos hablando aquí? El tema que vamos a ver en la sección 119. No solamente trae las bendiciones temporales, sino también bendiciones intelectuales e espirituales también. El Señor les recuerda aquí del 1 al 4, vamos a leerlo, y dice: de cierto así dice el Señor, requiero que todos sus bienes sobrantes, está hablando de lo que les sobre, ¿no? Se ponga en manos del obispo de mi iglesia en Sion. Y este es un tema que yo toqué también en las secciones anteriores. Hay muchos miembros de la iglesia que reciben ayuda de la iglesia y les sobran muchas cosas que reciben del almacén del obispo o que algún miembro le da, le regala o lo que sea. A veces ellos tienen demasiado, tienen de sobra. Y he visto en varios lugares, no todos, algunos son muy pocos, que lo que les sobra a ellos lo venden a menos precio, pero lo venden. Lo que deberíamos hacer es que si nosotros tenemos sobrantes tanto de alimento como cosas materiales que nos den camas, ropa, utensilios, cosas para la cocina, si nos sobra, si es más de lo que nosotros necesitamos, deberíamos hablar con el obispo y decirle: esto es lo que yo tengo, esto es lo que me sobra, ¿qué podemos hacer? ¿Usted tiene alguna familia que le podamos llevar que necesite? De esta forma pueden ayudarse mutuamente y no tratar de obtener ganancia, como le llamó la atención al elder, eh, que le leímos anteriormente. ¿Dónde está? Al elder Whitney, que le dijo que era de la banda de los Nicolaitas. La banda de los Nicolaitas eran que ellos tenían sus deseos inmorales y también participaban de las cosas que eran dados a los animales sacrificados a dioses paganos. Ellos participaban de esas mismas animales que eran sacrificados. Y lo usó de esa forma en ese versículo porque muchos de nosotros también participamos de ofrendas que han sido otorgadas, lo usamos para nuestro beneficio.
A veces nosotros em, participamos de estas cosas de una forma completamente deshonesta. Em, de todas estas cosas que han sido donadas y ofrecidas en una forma honesta y agradable a Dios, nosotros, si nos sobra, debemos entregarle a alguien que lo necesite o hablar con el obispo para ver cómo podemos entregar estas cosas que nos sobran. Y vamos a seguir leyendo el versículo 2 dice, em, ¿para qué van a hacer con estos sobrantes? Dice, para la construcción de mi casa, para el templo. También para qué va a ser usado, para poner el fundamento de Sión. Y también para el sacerdocio y para las deudas de la presidencia en mi iglesia. Todo lo sobrante que sea usado en ese sentido. Y en el versículo 3 dice, y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Aquí aclara bien qué es el diezmo, porque José Smith en esta sección 119 estaba orando y preguntaba al Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos manejar todos estos bienes? ¿Cómo podemos pagar las deudas? ¿Cómo podemos resolver todo esto? Y el Señor aquí le aclara cómo podían resolver los problemas que estaban teniendo. Y en el versículo 4 dice, y después de esto, todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la décima parte de todos sus intereses anualmente, y ésta les será por la ley fija para siempre, para mi santo sacerdocio, dice el Señor. O sea que aquí habla de dos clases de diezmos, que son de los sobrantes, estos serán que cuando lo entrega a la iglesia o al obispo, los sobrantes van a ser conocidos como diezmos también, que se van a usar para esos gastos. Y también todo lo que los diezmos se pagarán de las ganancias, de los intereses anualmente. Pero actualmente se ha cambiado esto. Y aquí tengo acerca de la forma que ahora nosotros estamos utilizando los diezmos. Para muchos de nosotros que no tenemos tiempo para predicar el Evangelio, por los trabajos, por los problemas que tenemos, tal vez de salud o cualquier otro problema o dificultades que tenemos. No podemos ayudar a los necesitados, trabajar en la obra, colaborar para la edificación del reino de Dios en la tierra. Los diezmos y las ofrendas sirven ese propósito. Dice así. Esto lo pueden encontrar en los manuales de la iglesia, en la sección 34 o capítulo 34. Dice, la obra de Dios de salvación y exaltación. Venimos a Cristo y ayudamos en la obra de Dios. Quieren ayudar la obra de Dios y no pueden por falta de tiempo o cualquier otro problema o dificultad que tengan. Esta es la forma. Eh, Dice, vivir el Evangelio de Jesucristo, cuidar de los necesitados, invitar a todos a recibir el Evangelio, unir a las familias por la eternidad. Esta es la función de la iglesia y la iglesia utiliza los fondos de nuestros diezmos, nuestra ofrenda, para este propósito vivir el Evangelio de Jesucristo, que todos puedan tener el Evangelio en sus países, tengan un lugar donde adorar, un lugar donde estar, ir y hacer las ordenanzas que se necesitan. También los templos, cuidar a los necesitados, la ayuda que la iglesia brinda a todos los necesitados, aquellos que necesitan alimento, necesitan un techo, o hay muchos países que están sufriendo por los terremotos, inundaciones o plagas. Invitar a todos a recibir el Evangelio. Muchos han salido a la misión, han sido ayudados por la iglesia. Yo salí en mi misión y fui ayudado por la iglesia. Y yo agradezco mucho a todos los hermanos que han puesto las ofrendas y los diezmos
para que nosotros podamos salir a predicar el Evangelio y unir a las familias por las eternidades. Los templos son importantísimos, tanto el cuidado de las capillas, el cuidado de los templos, el mantenimiento de ellos, es demasiado gasto se incurre en ello. Am, Tengo algo aquí que dijo el presidente Hinckley también. Dice, no me interpretéis mal. No estoy diciendo que si pagáis un diezmo íntegro, podréis cristalizar vuestro sueño de poseer una hermosa casa, un automóvil de lujo y una casa de veraneo. El Señor abrirá las ventanas de los cielos conforme a las necesidades que tengamos y no a lo que codiciemos. Si pagamos los diezmos pensando en la recompensa material, lo hacemos fundado en una razón equivocada. El propósito fundamental del diezmo es proporcionar a la Iglesia los medios necesarios para llevar a cabo la obra del Señor. ¿Queremos participar en esta obra? Esa es la forma que tenemos. Y Dios nos va a bendecir. Es una hermosa forma de participar. Y quiero leer el versículo 6 de esta sección, de la sección 119, dice, y os digo que si mi pueblo no observa esta ley para guardarla santa, ni me santifica la tierra de Sión por esta ley, a fin de que en ella se guarden mis estatutos y juicios, para que sea la más santa. He aquí, de cierto os digo, no será para vosotros una tierra de Sión. Y ahora sabemos que nuestra Sión es el lugar donde nosotros nos encontramos. Ahí tenemos las estacas, tenemos los templos, ahí es la Sión nuestra. Ahí vamos a ser bendecidos y ayudados. Antes de pasar a la sección 120, tengo aquí que quería leerle. Oh, ok, sí. Tengo aquí, antes de pasar eso, tengo lo que dijo el elder Whitson. Dice, las personas que paguen el diezmo establecen una comunión con el Señor. Esa es la recompensa más linda. La obediencia a la ley de diezmo, como la de cualquier otra ley, trae un profundo gozo interior, una satisfacción y una comprensión que no se puede obtener de ninguna otra forma. En un sentido real, el hombre se convierte en socio, muy humilde por cierto, del Señor en la formidable programa eterno que se ha establecido para la salvación del género humano. Los principios que provienen de la verdad son más claros de comprender y el vivirlos se hace más fácil. Se establece una nueva cercanía entre el hombre y su Hacedor. La oración se hace más natural. La duda desaparece. La fe avanza. La certeza y la valentía alientan el alma. El sentido espiritual se agudiza. La voz eterna se escucha más claramente. El hombre se llega a parecer más a su Padre Celestial. Estas son las bendiciones que necesitamos, hermano. Tenemos que pensar y meditar si estamos pagando un tiempo completo, sincero, honesto, y también nuestras ofrendas ayudan muchísimo a todos los necesitados. Y vamos a leer la sección que cortita, la sección 20, y tengo algo para usted para leer y terminamos. Dice, la revelación dada por medio de José Mir, profeta en Far West, en la cual se hace saber la disposición de los bienes entregados como diezmo, como se indica en la revelación anterior. Y el Señor le dice, de cierto, así dice el Señor, ha llegado el tiempo de que dispongan de ellos un consejo integrado por la primera presidencia de mi iglesia, por el obispo y su consejo,
y por mi sumo consejo, así como y por mi propia voz dirigida a ellos, dice el Señor. Así sea. Amén. Aquí le explica la forma de proceder, de cómo utilizar esos diezmos. Y por último, quería leer esto, que lo sacan de Revelaciones sin contexto. Dice, durante el verano de 1838, los santos continuaron congregándose en Far West, Adán Odin Amán, y otros asentamientos mormones en el norte de Missouri, de conformidad con el mandato de edificar Far West. El 4 de julio de 1838 se colocaron piedras angulares para un templo en esa comunidad. Poco tiempo después también se había seleccionado un sitio para un templo en Adán o Dinamá. Sin embargo, la paz y la abundancia que los santos disfrutaron en el norte de Missouri duró poco. La creciente desconfianza y recelo entre los habitantes de Missouri y los santos de los últimos días estalló violentamente en agosto de 1838. Una serie de conflictos bélicos, conocida como la Guerra Mormona de Missouri, culminó con el encarcelamiento de José Smith y la expulsión de los santos de los últimos días de Missouri. Y esta es la parte importante que yo le recordé, que me hizo acordar a lo que sucedió con el pueblo de Senif. El pueblo de Senif, eso estaba en Mosía capítulo 9. Pueden leerlo. Dice, después de la expulsión de los santos del estado, los habitantes de Missouri se abalanzaron para tomar posesión de las tierras y las construcciones de los mormones. Ocultaban toda su idea, la historia misma falsa eh, que se ha esparcido por tanto tiempo para ocultar eso. La idea de ello era robarle sus casas y sus tierras, que con tanto esmero ellos habían limpiado, ordenado, habían construido, habían hecho bellísimo ese lugar, y ellos comenzaron a envidiar eso y utilizaron cualquier excusa para atacarlos, como sucedió con Amón cuando él, por proteger el rebaño del rey, los lamanitas esparcían las ovejas para luego quitársela y robársela. Esto era lo mismo, esto fue lo mismo. Hicieron esto con la idea y hicieron creer de que José Smith y los miembros de la iglesia querían destruirlo, querían sacarlo, querían robarle, querían matarlo, querían que ellos tuvieran otra religión, cambiarle las ideas, también por cosas políticas. Y no le digo, no quiero decir que no haya sido cierto para aquellos cabecillas de estos grupos que utilizaron la ignorancia de estos hombres para sus propios beneficios. Algunos de ellos eran pastores de los que supuestamente se hacían llamar cristianos. Ellos eran pastores en ese tiempo, junto con aquellos que buscaban un poder político. Hicieron eso, juntaron una masa, un grupo de gente ignorante, haciéndole creer que los mormones venían a destruirlo, tan solo con la idea de correrlo, sacar y robarle todo lo que ellos habían construido. Esto es la verdad del por qué sucedieron esas cosas. Era para robarle todas las cosas. Y sigue terminando a pesar de que saldrían adelante para establecer otra comunidad bajo convenio y construirían un hermoso templo en Nabú. Los santos abrigaban la esperanza de que un día volverían a reclamar esas tierras sagradas de Missouri antes de la segunda venida. Y así fue.
hemos reclamado el derecho de muchas tierras. Las hemos comprado, como compramos el templo, compramos muchas casas, muchos terrenos de ahí, pertenecen a la iglesia. Volvieron nuevamente al dueño legal. Pagamos, se pagó, pero pertenecen al donde siempre fuimos nosotros los dueños de esos lugares. Y esto es todo lo que yo tengo para usted, hermano. A veces ocultamos nuestros sentimientos, nuestros deseos para robar y para destruir. Muchas de las persecuciones a los cristianos en estos tiempos también, que está sucediendo en África terriblemente las persecuciones, es para correrlo, robarle. No solamente robaban las cosas materiales, sino también, así como sucedió aquí en el tiempo de José Smith, muchos de nuestras hermanas y niños fueron abusados también de una forma terrible, que muchos hombres endemoniados, inmorales, eh, abusaban de esto. Eh, y ocultan esas tragedias diciendo que la culpa era nuestra. Sí, tal vez había culpas de algunos. Habían muchos que se alejaron de la iglesia, que fueron miembros de la iglesia. Al apartarse de la iglesia, ellos empezaron también, como lo sucedió en el libro de Mormón, sucedió lo mismo. Los nefitas que se iban de los nefitas y se unían con los lamanitas, ellos eran los que provocaban a los lamanitas para que ataquen a los nefitas. Y aquí sucedió lo mismo. Muchos miembros de la iglesia se apartaron de la iglesia y fueron a estos populachos a provocarlos para que los ataquen nuevamente, creando falsas historias, falsas informaciones de que José Smith iba a ser el líder, que lo iba a controlar, iba a dominarlos a ellos eh, por sangre o lo que sea. Fue toda una mentira y muchos utilizaron esto con la intención de robar y saciar sus instintos animales carnales que tenían. Es muy triste toda esta historia, todas estas cosas que sucedieron, pero muy importante que debemos saber y cómo manejarnos en este tiempo, cómo prepararnos en este tiempo. Lo más importante que siempre se requirió José Smith en ese tiempo, como en este tiempo. Debemos ser realmente pacificadores. Para Dios las cosas temporales no son nada. Nosotros somos de mayor importancia. Y para nosotros que conocemos la iglesia, las cosas de mayor importancia también tienen que ser las mismas. Nuestro- Nuestros hermanos, nuestra familia, eh, nuestros vecinos, eh, todos los que nos estamos en comunidad o estamos cerca, ellos tienen que ser más importantes que cualquier otra cosa. Sé que no es fácil, no es fácil hacer esto, pero dejo esto compartiendo con ustedes. Esperamos que nos podamos ver la próxima vez nuevamente y que recordemos todas las cosas que el Señor nos ha traído a nosotros en este tiempo. Visiten si pueden eh, ahí a Dan o Dinamán. Es una tierra muy hermosa, muy bella. Se ha hablado muchas cosas de ahí. Todas las historias que se dicen, algunas son ciertas, algunas tal vez no, pero eh, es muy bello saber de que allí Adán y Eva estuvieron ahí, pisaron esas tierras. Eh, Nos vemos en la próxima. Si les gustó, denle un me gusta eh, pueden compartirlos y si tienen algún comentario que podría hacer, que podría cambiar, que podría mejorar, eh, son bienvenidos sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.